Lucas capítulo 11, versículo 1. Y sucedió que mientras él oraba en cierto lugar, después de que terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan diario, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación. Un poco de contexto sobre lo que está sucediendo aquí. La realidad de acceder personalmente a Dios mismo, a un nivel íntimo, estaba algo confusa entre los judíos en los días de Jesús. Los rabinos les habían enseñado que Dios estaba distante, que Dios era tan trascendente que no podían experimentar ningún tipo de comunión íntima con Él. Era aterradoramente inalcanzable y estaban acostumbrados a comprender que nadie podía entrar realmente en su presencia, excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación, y eso solo con la preparación adecuada. Dios se manifestó en el monte Sinaí. Los israelitas vieron su presencia acompañada de aterradoras manifestaciones de truenos, relámpagos y humo. Porque Dios, después de todo, como dice el escritor de Hebreos, es fuego consumidor. Sin embargo, esto se había llevado a un extremo, en mi opinión, injusto en los tiempos de nuestro Señor. Porque si volvemos al Antiguo Testamento, era muy claro que Dios era accesible para su pueblo. Acabamos de escuchar acerca de eso. Con respecto a Daniel y aquella gran oración que él oró. Incluso los rabinos decían: el santo anhela las oraciones de los justos. Salmo 50, 15 dice: Llámame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. Salmo 91, 15, cuando me llame, yo le responderé. Salmo 145, 18, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Salmo 18, 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios por ayuda, oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 65, 2 dice: Oh tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Y hay una indicación de que el acceso a Dios era más amplio incluso que solo para los judíos. Un comentario del Midrash sobre el Salmo 65 dice: un rey humano puede escuchar a 2 o 3 personas a la vez, pero no puede escuchar a más. Dios no es así, porque todos los hombres pueden orar a Él. Y Él los escucha a todos simultáneamente. Los oídos de los hombres se satisfacen al escuchar un poco, pero los oídos de Dios nunca se sacian. Nunca se cansa de las oraciones de los hombres. Algunos rabinos enseñaban que la oración era más grande que el sacrificio, y otros creían que la oración debía ser constante, no solo cuando una persona tiene necesidad. De hecho, hay una declaración en el Talmud que dice: honra al médico antes de necesitarlo. Debes orar, y no solo cuando estés en prosperidad, sino también cuando estés en necesidad. Antes de que llegue la desgracia, anticípate y ora, dice el Talmud. Y cuando miras el Antiguo Testamento y comienzas a analizar los componentes de las oraciones del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando ves lo que el Antiguo Testamento los llama a hacer en sus oraciones, se desglosa en varios elementos. Las oraciones judías tenían varios elementos. En primer lugar, podemos decir amor y alabanza. Salmo 34, 2, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Salmo 51, 17, oh Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Y luego, muy relacionado con eso, estaba la gratitud y acción de gracias. RC comentó anoche
sobre la oración de Jonás, en la cual Jonás dice en el capítulo 2, versículo 9, «Ofreceré sacrificio a ti con voz de acción de gracias». Esta era una manera muy típica en la que el pueblo judío oraba. Y los rabinos decían que en todas las oraciones debía haber acción de gracias. La acción de gracias nunca debe ser interrumpida, decían, también había en la oración una afirmación y reconocimiento de la santidad de Dios. Debemos orar, dijo un rabino, realizando que la gloria de Dios está ante nosotros, como si la Shequina estuviera presente. También debe haber en la oración una afirmación del deseo de obedecer a Dios, agradar a Dios. Y eso básicamente es lo que el Salmo 119 enfatiza, como en él. Versículo 103, mi lengua cantará tu palabra, porque todos tus mandamientos son justos. La oración es una celebración de la bondad de la ley de Dios, la bondad de sus mandamientos, y el entusiasmo por obedecerlos. Otro componente que formaba parte de la oración judía era la confesión de pecados y el anhelo de un corazón puro. Salmo 26, 6, lavaré mis manos en inocencia, y andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Salmo 51, esa gran oración de confesión de David, es una ilustración y una muy conocida para nosotros. Y nos recuerda que el salmista dice, ¿quién puede subir al monte del Señor, sino el que tiene manos limpias y un corazón puro? Los judíos entendían los componentes de la oración, los cuales nos son familiares. También entendían que la oración debía ser desinteresada. Las oraciones judías más altas eran aquellas ofrecidas en nombre de la comunidad. Había un gran sentido de solidaridad entre el pueblo de Dios. Se veían a sí mismos como un pueblo del pacto, como de hecho lo eran, y veían el propósito redentor de Dios como algo colectivo en nombre de todos ellos, como la simiente de Abraham. De hecho, uno de los dichos de los rabinos era que, al orar a Dios, decían, no permitas que la oración del viajero tenga entrada ante ti, oh Señor. Una oración interesante. Los viajeros podían estar orando por buen clima cuando el pueblo de Dios necesitaba lluvia. En otras palabras, Dios, no prestes atención a las oraciones de los extraños si interrumpen los propósitos que tienes para tu pueblo. Así que oraban con miras a la bendición y el beneficio colectivo. También marcaban sus oraciones con perseverancia. Oraban con insistencia, con súplicas. Y puedes ver varios ejemplos de ese tipo de oración. Diría que Daniel capítulo 9 es una maravillosa indicación de la súplica de un hombre de Dios, que repite los mismos temas y enfatiza un corazón completamente entregado a la urgencia de esto. Otro ejemplo es Moisés, quien oró por la misericordia de Dios, incluso después de que Dios le dijo en Deuteronomio 3, basta, no me hables más de este asunto. Pero Moisés siguió hablando. De hecho, después del pecado del becerro de oro, Moisés intercedió por él. Pueblo de Israel durante 40 días. Eso es insistencia en la oración. Los judíos sabían lo que era suplicar a Dios. Y supongo que, al final, la actitud predominante en la oración justa entre los judíos era la humildad. A menudo comenzaban sus oraciones diciendo, sea tu buena voluntad. Ahora, la razón por la que hago un breve resumen de la oración en el Antiguo Testamento es porque quiero que sepas que Jesús no está dando aquí una instrucción nueva, nunca antes conocida. Sin importar cómo debemos comunicarnos con Dios, no será diferente de cómo lo han hecho aquellos que han estado comunicándose con Él todo este tiempo. Todos los elementos que encontramos en las oraciones judías apropiadas son enfatizados y refinados por nuestro Señor en su instrucción. Y aquí, una vez más, es una maravillosa ilustración de que Él no vino a derrocar nada. No vino a
reemplazar nada, sino a cumplir. Y así, en este texto de Lucas 11, llegamos a la instrucción específica de Jesús sobre cómo orar. Esto se puede comparar con la otra versión de esta instrucción en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. No sé. Trata del mismo incidente. El relato de Mateo ocurre mucho antes en Galilea. Sin duda, en Judea, meses después. Aquí, nuevamente, Jesús repite su instrucción. Y la pregunta que da inicio a esto está al final del versículo 1. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No dijeron, por favor, nota, enséñanos una oración. Dijeron, enséñanos a orar. Esto no es una oración, es como orar. De esto se desprende que aprendemos una estructura para la oración, un modelo que podemos seguir. Esto es un modelo para orar. El Señor no está diciendo ocasionalmente o diariamente o una vez cada tanto o cada día del Señor al final de la oración que oras desde el púlpito. Guía a tu pueblo en esta oración. Dijo a ellos, cuando oréis, o literalmente siempre que oréis, orad así. Este es un esqueleto sobre el cual vas a construir todas tus oraciones. Este es un marco que proporciona la estructura para todas nuestras oraciones. Hace muchos años, cuando enseñaba el maravilloso Evangelio de Mateo, pasé mucho tiempo en la versión de esta oración que aparece en el capítulo 6 y aprendí esta estructura y este marco, que han sido la estructura y el marco constante para mí. Oración desde entonces. Ocasionalmente, realmente digo o canto la oración del Señor, pero ese no es el punto. No está mal hacerlo. Es maravilloso hacerlo porque necesitas ser recordado de esa estructura. Pero eso es solo el marco, y quiero que veas exactamente lo que es este marco. Porque esto, queridos amigos, es lo que realmente significa orar de la manera en que Jesús nos enseñó a orar. Es decir, esto es lo que significa orar en el Espíritu. Orar consistentemente con la voluntad del Espíritu, quien desea que oremos de la manera en que hemos sido instruidos. Sé que ya conoces muchas de las cosas que te diré, pero tal vez esto sea un recordatorio. Volvamos al versículo 1 y simplemente pongamos el escenario. Sucedió, un indicador muy general aquí. No sabemos cuándo ni dónde ocurrió esto. Pero sucedió que mientras él oraba en cierto lugar, después de que terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Era una parte regular de la vida de nuestro Señor estar en constante comunión con su Padre. Sin duda, los discípulos experimentaron eso con él todo el tiempo. Pero en esta ocasión, cuando Jesús está en oración, le piden que les enseñe a orar, mientras lo escuchaban orar. Deben haber estado observando. Deben haber estado escuchando. Y querían saber cuál era la estructura de sus propias oraciones. Y mencionan el hecho de que Juan el Bautista, había enseñado a sus discípulos a orar, y eso era cierto. Incluso los fariseos y los escribas lo reconocieron en Juan 5 y 33, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Era conocido, entonces, por todos, que los seguidores de Juan el Bautista oraban. Y quien preguntó dijo, sabes, nosotros también deberíamos saber cómo orar. Y entonces, a eso Jesús responde, cuando oréis, sin un tiempo establecido, sin una postura establecida, siempre que oréis, subjuntivo presente. Decid, desde el verbo lego, en el sentido más amplio. Y aquí comienza el marco. La primera palabra, Padre. Dios es llamado Padre solo 15 veces en el Antiguo Testamento. Nunca es dirigido como Padre en una oración.
Dios es llamado Padre 65 veces en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y 100 veces en Juan. Algo ha sucedido para acercar a Dios, para abrir esta relación filial entre nosotros y esta relación paternal con Él. El término en griego es pater, pero los judíos usaban el arameo y probablemente decían Abba. Cuando oréis, empezad así. Papá, papi. Por cierto, este término todavía se usa hoy en día en las familias de habla hebrea, un término de afecto tierno, amor familiar. Y los rabinos solían notar que las primeras palabras que un niño pronunciaba eran Abba e Ima. Mamá. Así que aquí hay un modelo, un patrón, un formato, un marco para la oración que comienza dirigiéndose a Dios de una manera que los judíos realmente no hacían. Colectivamente, sí lo hacían, pero individualmente, no. Esta invocación dice que tienes el derecho de acercarte a Dios, el Creador, el Soberano, el Eterno, el Santo, y llamarlo Papá. Según la sabiduría convencional de los judíos de esa época, esto es terriblemente presuntuoso. Pero Dios está tan ansioso por presentarse de esta manera que nos recuerda nuevamente, ¿verdad? Lo que dice el capítulo 7 de Mateo, donde Dios se presenta como un padre que responde a su pueblo. ¿Qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. No es presuntuoso llamar a Dios Padre. Él quiere ser llamado Padre en el sentido más íntimo, y nuestro Señor Jesús nos instruye que así debemos dirigirnos a Él en oración. De hecho, en Juan 8 y 17, Jesús dijo, diles a los hermanos, esto. Después de la resurrección, voy a mi Padre y vuestro Padre. Es una realidad asombrosa. Romanos 8 y 15 y Gálatas 4, 6. También dicen, Abba, Padre, refiriéndose a cómo debemos acercarnos a Dios. Dios no es el Dios apatía de los estoicos, incapaz de sentir nada. No es el Dios atorexia de los epicúreos, viviendo en una serenidad indiferente. No es el Dios de Thomas Hardy, quien llamó a Dios la oscura y muda cosa soñadora que gira la manivela de este espectáculo vacío. No es el Dios de los deístas que creó el mundo y se fue. Él es Abba, Padre, y eso resuelve el asunto del miedo, de la esperanza, de la soledad, y del recurso. Cada vez que oras, Padre, no estás perdido en la multitud, piensa en la historia del Padre amoroso. Prefiero llamarla la historia del Padre amoroso en lugar del Hijo pródigo, porque realmente trata del amor de Dios por un hijo que regresa. En Lucas 15, cuando regresa, el afecto magnánimo del Padre por este hijo desobediente es abrumador. Todo lo que quiere es ser un siervo, pero el Padre no lo permite. Ponedle un anillo en el dedo, matad el becerro gordo, ponedle una túnica. Hagamos una fiesta que supere a todas las fiestas. Tú eres ese hijo. Así es. Tú eres ese hijo. Y los brazos del Padre están abiertos para abrazarte y besarte. Él es nuestro Padre en el sentido más verdadero, y ahí es donde comienza toda oración. Y significa que no estamos perdidos en la multitud, significa que Él se preocupa, y que Él es la fuente de todo, y que sus recursos son ilimitados. Bueno, llamemos a esto Dios como fuente. Ese es nuestro punto de partida. Pero incluso más íntimamente, Dios como Padre. En segundo lugar, quiero ver la siguiente declaración aquí, santificado sea tu nombre. Llamemos a esto Dios como sagrado. Y es bueno que esto venga inmediatamente porque podríamos ponernos un poco sentimentales con la idea de Padre. ¿Verdad?
Es un equilibrio muy importante. Santificado sea tu nombre. Aunque estamos emocionados por tener este tipo de acceso a Abba, aunque podemos correr hacia su presencia y clamar papá, y exponerle todos los problemas de nuestro corazón, también es esencial entender que su nombre debe ser santificado. Es decir, Él debe ser honrado por encima de todas las cosas. Esto no es solo un viva el rey, o un Dios salve a la reina. No es una frase casual de jerga religiosa, aunque ciertamente puede volverse eso debido a su familiaridad. Es una declaración que reconoce el enorme respeto que se requiere al entrar en la presencia de Dios. Los judíos llevaban esto a un nivel extremo, hasta el punto de que ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. No decían el tetragramatón. Inventaron formas de referirse a Dios sin decir su nombre, ya que era demasiado santo para ser pronunciado. Reconocemos esto al comienzo de nuestras oraciones, que estamos entrando al lugar santísimo. Y aunque hay familiaridad, amor, cuidado y una relación personal de afecto y generosidad, también estamos entrando en la santa presencia de Dios. Y eso lo entendemos. ¿Qué significa cuando hablamos de su nombre? Hablemos de eso por un momento. Santificado sea tu nombre. ¿Alguna vez pensamos en eso? En 1 Samuel 6:30, hablando de David, se dijo que su nombre era altamente estimado. ¿Significa esto que todos amaban el nombre David? No. El nombre era sinónimo de él, de su carácter, que se había manifestado en sus actos. El nombre representa el carácter completo de la persona revelada. Todo lo que él es, todo lo que él manifiesta en, todo lo que hace. Por lo tanto, el nombre de Dios simplemente se refiere a su carácter, su naturaleza, sus atributos, su personalidad y sus obras. Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Si realmente sabes quién es Él, ciertamente estarás dispuesto a confiar en Él. Así que su nombre es todo lo que Él es. Lo que hacemos cuando nos acercamos a Dios en oración es afirmar la plenitud de la gloria de su persona. Salmo 20:7 dice, algunos confían en carros, y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Jesús en Juan 17:6 dijo, he manifestado tu nombre. ¿Qué quiso decir? Quiso decir, he manifestado tu persona, tu poder, tu verdad, a los hombres que me diste del mundo. He puesto a Dios en exhibición, lo he revelado. Jesús reveló lo que Dios es, su verdadera naturaleza. Dios, en el pasado, habló a través de los profetas, ahora habla a través de su Hijo. Así que el nombre no es un título, es la totalidad de la persona. Podemos pensar en el nombre de Dios y en los nombres que nos ayudan a entender la plenitud de ese nombre. Se le llama Elohim, el nombre que lo reconoce como creador. La tercera palabra usada en la Biblia. Debemos reconocerlo como el creador. El Elión, Dios Altísimo. Génesis 14. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Se le llama Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisí, el Señor nuestra bandera. Jehová Rapa, el Señor que sana. Jehová Salom, el Señor nuestra paz. Jehová Raa, el Señor nuestro pastor. Jehová Tsikenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Chamma, el Señor está presente. Y Jehová Mekadiskem, el Señor que te santifica. Todo esto, todos estos nombres, resumen su nombre. También se le llama Adonai, Señor. Y lo más maravilloso de todo, su nombre es el Señor Jesucristo, y en él se revela todo el carácter de Dios.
Así que, cuando oras, te diriges a Dios como Padre, pero inmediatamente te das cuenta, al entrar en su presencia íntima, de que estás entrando en la presencia de Él. Dios absolutamente santo. Santificado sea tu nombre. Cuando escuchamos la palabra santificado, no sé si alguien la usa ya, a menos que estés recorriendo algún edificio viejo y polvoriento. La palabra se ha vuelto arcaica. Ha salido del uso cotidiano. Usualmente, se asocia con pasillos claustrales, túnicas largas, cánticos lúgubres, halos, iglesias oscuras y húmedas, música melancólica y otras tradiciones. Pero es simplemente agiazo otra vez. La misma palabra que mencioné ayer, significa ser santo. Así que, si pudiéramos reemplazar santificado con santo, tal vez lo entenderíamos mejor. Santo sea tu nombre. Ese verbo, curiosamente, es muy raro en el griego secular, pero no en el griego bíblico, obviamente, porque estás hablando de Dios. ¿Y qué queremos decir cuando decimos santo sea tu nombre? No estamos haciendo santo a Dios. Él ya es santo. Simplemente lo estamos reconociendo. Lo estamos tratando como santo. Estamos reconociendo su santidad. Estamos afirmando que reconocemos su santidad. Y esto es esencial al acercarnos a Él en oración. Los padres griegos usaban palabras que sentían equivalentes a agiazo. Crisóstomo lo equipara con doxazo, que significa glorificar o honrar. Orígenes lo equipara con ipsun, que significa exaltar o elevar en alto. Juan Calvino dijo que el nombre de Dios debe ser santificado, lo cual no es más que decir que Dios debe tener el honor que merece. De modo que los hombres nunca piensen ni hablen de Él sin la mayor veneración. Esto es una protección contra el sentimentalismo. Es una protección contra el uso excesivo y abuso de Abba, que es tan propenso a ser sentimentalizado. Cuando vuelves y encuentras algunas de las oraciones judías, las que se han usado históricamente y aún se usan hoy, encuentras, y una vez enumeré muchas de estas y solo copié algunas, que oraban así. Oh Señor, Padre y gobernante de mi vida. Nunca terminaban con solo Padre. Oh Señor, Padre y Dios de mi vida. Aquí hay otra, oh Padre, Rey de gran poder, Altísimo, Dios Todopoderoso. Algunos de ustedes han oído hablar del Shemone Esrei, una serie de 18 oraciones. Todas comienzan así, oh Padre, oh Rey. Y en el día de la expiación, hay 10 oraciones penitenciales que los judíos oran. Se llaman las Avinu Malkeinu. En esas 10 oraciones dicen esto, nuestro Padre, nuestro Rey 44 veces. El equilibrio entre Abba y la santidad de Dios. Lo cuidaban con esmero, y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando santificamos a Dios, afirmamos que Él está apartado de todo lo común, que está apartado de todo lo profano, que debe ser valorado, estimado, honrado, reverenciado, adorado, glorificado, alabado y adorado como el único que es infinitamente bendito. Es tan fácil decir, santificado sea tu nombre, y no pensar absolutamente nada. La verdad es que, cuando oras, sí, entras en su presencia como Abba, pero de inmediato te das cuenta de que la prioridad absoluta en tu corazón pertenece a la gloria y el honor de Dios. Y cualquiera que sea el motivo que traigas contigo, está dirigido a eso. Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Ese es el modelo. Eso es lo que esto está diciendo. Santifica su nombre. Cuando crees que Él es quien dice ser. Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y que
Quien Él es está claramente revelado en toda la maravilla de los nombres que conforman su nombre. Orígenes escribió, el hombre que trae a su concepto de Dios ideas que no pertenecen allí, toma el nombre del Señor en vano. Orígenes tenía razón. Si vas a entrar en la presencia de Dios, entras en la presencia del Dios que es el Dios que es. Por eso R.C. Sproul dijo ayer, es una herejía horrenda redefinir a Dios, como lo hacen los teólogos del teísmo abierto. Santificamos su nombre cuando adoramos al Dios que es el Dios que es. Y el Dios que es también incluye que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Santificamos el nombre de Dios. También cuando, en vista de quién es Él, deseamos su gloria hasta el punto de que entramos en su presencia, primero y, ante todo, para someternos a Él. Lutero, en su catecismo, dijo, ¿cómo es santificado el nombre de Dios entre nosotros? Cuando tanto nuestra doctrina como nuestra vida son cristianas. No digas, santificado sea tu nombre, y luego salgas y deshonres a Dios. La oración no es solo que el nombre de Dios sea santificado en Él o en nuestras palabras, sino que su nombre sea santificado en nosotros. Así que estoy diciendo, Padre, vengo a ti con mi necesidad como fuente. Vengo agradeciéndote por la intimidad, pero vengo a ti para santificar tu nombre, es decir, someterme a lo que te trae gloria y honor. Agustín dijo, no es que el nombre de Dios no sea ya santo, sino que oramos para que los hombres lo consideren santo, y que Dios se acerque tanto a nosotros que no estimemos nada más reverente que a Él. La oración comienza claramente con nosotros postrados. La oración de que Dios use su bondad paternal y sus riquezas eternas disponibles para glorificarse a sí mismo por nosotros y a través de nosotros. Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La siguiente frase es venga tu reino. Esto mira a Dios como soberano. Esto es fundamental en tus oraciones. Te acercas a Dios como un Padre amoroso, quien es la fuente de todo lo que necesitas. Te acercas a Dios como sagrado, absolutamente santo, y buscando su gloria. Y te acercas a Dios como completamente soberano. Inmediatamente después de la celebración de la intimidad y la adoración, viene la sumisión. Haz lo que avance tu reino. Ese es el punto. Haz lo que avance tu reino. Aquí estoy, Señor. Tengo una sola petición predominante, haz lo que avance tu reino. Y como escuchaste la última hora, Dios hace lo que hace porque se propone hacerlo, pero los medios por los cuales lo hace es nuestra oración, así como Dios nos salva porque determinó salvarnos. Pero los medios por los cuales nos salva es nuestra fe. Haz lo que avance tu reino. El Talmud dice, una oración en la que no se menciona el reino de Dios no es una oración en absoluto. La repetición vana de los fariseos y los escribas, de alguna manera buscando insistir para que Dios hiciera lo que ellos querían, está muy lejos de lo que nuestro Señor nos está diciendo aquí. El reino de Dios era un asunto central en su predicación. No quiero ser demasiado técnico. Hagámoslo simple. El reino de Dios es la esfera sobre la cual Dios gobierna, ¿verdad? Y hay dos aspectos del reino de Dios. Está el reino universal. Es decir, Dios es el gobernante de todo el universo. Pero también está el reino redentor, que es el reino de aquellos sobre quienes Dios gobierna en virtud de la salvación. Así que lo que decimos es, Dios, haz lo que sea necesario para que se cumpla tu propósito redentor en plenitud. Jesús vino predicando el reino, las buenas noticias del reino. Fue enviado por Dios, dijo, para predicar el reino, para anunciar que el reino estaba en medio de ellos,
que el reino estaba disponible. El rey estaba reuniendo a su pueblo. Les dijo cómo entrar en el reino. Les dijo lo que se requería. Dijo que el reino ya existía porque Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino. Y dijo en Lucas 5:21, el reino está en medio de vosotros. Y estaba hablando del reino de salvación, el ámbito de la salvación sobre el cual Dios gobierna. Lo que realmente estamos diciendo es, Señor, solo quiero que hagas lo que edifique tu reino, lo que te glorifique a través de la salvación. Estás orando por el avance del Evangelio. Estás orando por la salvación de los perdidos. Deja que tu reino venga. En la oración en Mateo 6, que deliberadamente no usé porque quería usar esta para dejar claro que esto no es una fórmula. Es una estructura, y por eso las dos no son iguales. Pero en esa oración, en Mateo 6, dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Qué está pasando allá arriba? La exaltación de Dios, la adoración a Cristo y el dominio de la santidad. Es donde Dios es alabado y adorado por los santos. Y esta es una oración para que eso descienda. Trae el cielo aquí. Es por eso que he estado diciendo durante años, la iglesia no debe ser el lugar donde el mundo entra, sino el lugar donde el cielo desciende. Eso es lo que estamos orando. Trae tu reino celestial aquí. Edifica tu reino. Exáltate a ti mismo. Exalta a tu Hijo. Y la verdadera iglesia es la respuesta a esta oración. Tú eres la respuesta a esta oración. Creo que dirías de inmediato, ¿quiero orar algo contrario al propósito redentor de Dios? Entonces, así es como te alineas, Dios, antes de pedirte algo para mí. Sabes que aún no hay peticiones personales, ¿te diste cuenta? Antes de llegar a eso, tienes que pasar por esto. Este es el marco. Para este punto, estás tan perdido en el asombro, el amor y la alabanza que tus próximas palabras probablemente serán. El resto te lo dejo a ti. Es casi inevitable, ¿verdad? Hay una rendición total en este punto. Glorifícate a ti mismo. Exalta a tu Hijo para que Él pueda atraer a los tuyos. Edifica tu reino. Quiero que seas glorificado. Quiero que Cristo sea exaltado. Pablo entendió esto. Dio su vida, dijo intencionadamente, para que las personas creyeran, dijo a los Corintios, y sus alabanzas redundaran en la gloria de Dios. Toda su vida estaba dedicada a añadir una voz más al coro de aleluyas para que Dios fuera glorificado. Realmente estás orando de manera redentora aquí por el cumplimiento de los propósitos de salvación. En 1 Timoteo, capítulo 2, dice, Dios nuestro Salvador desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y este es el propósito de Dios, que aquellos a quienes Él ha llamado lleguen a la salvación. ¿Cuál es nuestra parte? Exhorto, pues, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos. ¿Qué estamos orando? No estamos orando por la sabiduría política de las personas. Estamos orando por su salvación. Oramos. Y podrías decir, bueno, Dios ya sabe lo que va a hacer. Pero, nuevamente, los medios que Él utiliza para hacer lo que hace son nuestras oraciones.
Como escuchaste en la última hora, Daniel estaba orando porque Dios ya había revelado lo que iba a hacer. Y aún quiero añadir algo aquí. No puedes ceder en este punto. Nunca puedes llegar a un acuerdo con el mal. Nunca puedes ser indiferente ante la pérdida del mundo. Jesús lloraba sobre la ciudad de Jerusalén. Pablo dice, si pudiera. Literalmente desearía ser maldito por el bien de mis hermanos. Nunca puedes resignarte a una actitud pasiva. Nunca. Puede haber algún tipo de aceptación indiferente de cómo están las cosas. Nunca puedes dejar que tu teología sofoque tu celo por la intercesión. David Wells escribió, ¿cuál es la naturaleza de la oración peticionaria? En esencia, es rebelión. Es rebelión contra el mundo y su caída, la absoluta y constante negativa a aceptar como normal lo que es profundamente anormal. En su aspecto negativo, es el rechazo de toda agenda, esquema o interpretación que está en desacuerdo con la norma establecida originalmente por Dios. Como tal, es una declaración del abismo insalvable que separa el bien del mal. Es la declaración de que el mal no es una variación del bien, sino su antítesis. O, para decirlo de otra manera, aceptar la vida tal como es, aceptarla en sus propios términos, lo que significa reconocer la inevitabilidad de cómo funciona, es rendirse a una visión no cristiana de Dios. Esta resignación a lo que es anormal lleva implícita la suposición no reconocida de que el poder de Dios para cambiar el mundo, para vencer el mal, con el bien, no se materializará. Lo que él está diciendo es que debemos rebelarnos, por eso Jesús dijo en todo momento, orad y no desmayéis. Por eso, en el siguiente texto, escucharás acerca de la perseverancia. Nos rebelamos contra el mal en el mundo. Nos rebelamos contra el deshonor a Dios y a Cristo. Recuerdo haber leído sobre Henry Martyn, un misionero en la India que, al llegar por primera vez, fue a un templo donde los hindúes estaban adorando con sacrificios. Fue una experiencia horrible. Corrió de ese lugar y, al llegar a su habitación, escribió en su diario, no puedo soportar la existencia si Jesús va a ser tan deshonrado. Creo que entendemos eso. Nunca hacemos las paces con ello. No es que desconfiemos de los propósitos de Dios, sino que compartimos la pasión de Dios. Es que somos impulsados por Él. Espíritu de Dios a sentir lo que Él siente. Salmo 69, 9, el celo por tu casa me ha consumido, las afrentas de los que te insultan han caído sobre mí. ¡Qué declaración! Está diciendo, Dios, cuando te deshonran, siento el dolor. Y Jesús lo experimentó, ¿verdad? Entró en el templo, lo limpió, y en un sentido dijo, soy el cumplimiento del Salmo 69, porque lo citó, el celo por tu casa me ha consumido. Pero ¿cuál es la pasión de esa oración? La pasión de esa oración es que Dios no sea deshonrado, que Cristo no sea deshonrado, que el reino venga, que la salvación venga, que el Señor edifique su iglesia, que sea glorificado. Esto convierte la oración en adoración del más alto nivel, desde el corazón. Una pasión por su gloria. Cuando la oración se usa como un dispositivo para obtener salud, éxito y otros favores de algún dispensador celestial, ¿es eso cristianismo? Creo que no. J. I. Packer dijo, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un humilde reconocimiento de impotencia y dependencia. Llegamos al versículo 3. Danos cada día nuestro pan diario, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación. Una vez que pones a Dios en su lugar correcto, puede llegarte a ti
No tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero baste decir que cada una de estas peticiones está vinculada a una promesa. Cada una. El Antiguo Testamento dice, nunca he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. El Nuevo Testamento dice, mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios ya prometió darnos todo lo que necesitamos. Buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en la carta de Pablo a los Corintios dice, no os preocupéis por dar. Dad generosamente, sembrad abundantemente, y Dios os dará pan para vuestro sustento. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo? Porque siempre pedimos de manera consistente con las promesas divinas, como escuchaste bien en la última hora. Y la segunda petición, perdona nuestros pecados, también está basada en una promesa, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Haz lo que dijiste que harías. Satisface nuestras necesidades físicas. Sustenta nuestras vidas hasta que nuestras vidas cumplan plenamente tu propósito. Perdona nuestros pecados, como prometiste, nuestras violaciones a tu santa ley. Perdona la deuda que hemos contraído contigo, así como deseamos hacer lo mismo con los demás. Sabemos que Dios es nuestro proveedor. Sabemos que Dios es nuestro Salvador. Cualquier creyente que viene a los pies de la cruz sabe que Dios es la fuente de todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Todos sabemos eso. Dios no solo es nuestro proveedor y nuestro Salvador, también es nuestra seguridad. Lo sabemos. Al final del versículo 4, no nos dejes caer en tentación. ¿Acaso Dios nos llevará a la tentación con la intención de exponernos al maligno, como dice Mateo 6? ¿Nos llevará deliberadamente a una tentación para que caigamos? No. Dios no tienta, como dice Santiago 1. ¿Verdad? Dios no tienta. Permite que entremos en peirasmos, pruebas, pero permite pruebas. Para que seamos fortalecidos, no para que seamos aplastados. Sabemos que Él va a alimentarnos, sabemos que Él va a perdonarnos, y sabemos que Él va a protegernos y guiarnos por caminos que produzcan justicia, no pecado. Así que, lo que realmente estamos orando es por lo que Él ya ha prometido. Es una oración muy simple: Señor, tú eres la prioridad, y cuando se trata de mí, todo lo que pido es que cumplas tu promesa en mi vida, que sustentes mi vida para tu gloria, que perdones mis pecados para tu gloria, y que me protejas del maligno para tu gloria. Así que, cualquiera que sea tu decisión sobre esta enfermedad, o lo que sea que decidas sobre este dilema, o lo que sea que decidas sobre el sufrimiento y el dolor, Señor, que te honre y que manifieste el cumplimiento de tus promesas. Inclínense en oración juntos. Señor, hay tanto más que decir sobre esto, pero venimos a ti como nuestro amoroso y bondadoso Padre. Santificamos tu nombre. Buscamos tu gloria. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús: todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En verdad se trata de ti, y de nosotros solo en la medida en que lo que nos sucede te glorifica a ti. Que oremos como adoradores, y siempre para tu gloria. Te damos gracias por este acceso, esta puerta abierta, y que podamos vivir en esta comunión constante que nos has hecho posible. Sé glorificado, oh Dios, a través de nuestras vidas, mientras escuchas y respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.